Este canal está relacionado al arte en general, donde pueden ver temas desde los videojuegos, la animación y música. Y este video lo hago porque me parece muy necesario que ustedes conozcan mi historia con el género rock, ya que voy a estar subiendo videos relacionados con esta temática, análisis, crítica, etcétera, etcétera. Así que me parece muy necesario mi historia con este género. También les invito a que dejen un comentario dando sus anécdotas o cómo se acercaron a este género, etcétera, etcétera, etcétera. Así que les invito a que dejen un comentario. Antes de seguir con mi historia, tengo que decirles que no soy para nada un elitista y que he sido bastante crítico con este género y que hace un par de años o hace unos años estaba alejado sobre este género, he sido bastante crítico, pero eso no quiere decir que sea algo importante en mi formación como músico y que fue algo importante a nivel cultural. Así que arranquemos con el video. Mi cercanía con el rock ha sido muy temprana edad, entre los 8 y 10 años. En ese momento era muy corriente el reggaetón y la mayoría de los jóvenes escuchaban ese género musical. Pero yo tenía un amigo que era un poco distinto. Recuerdo que estábamos un grupo de amigos en su casa y él comenzó a hablarnos de ese género de rock y de su banda favorita, los Guns N' Roses, y su guitarrista Slash, que era un gran fanático a Slash. Y comenzó a mostrarnos videos de los Guns N' Roses y nos llamó mucho la atención la apariencia de Slash, la Gibson Les Paul que él tenía, la forma de tocar, todo ese personaje, algo muy enigmático, ¿no? Y nos llamó la atención también Axl Rose con su gorra hacia atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Así que fue algo pues bastante impactante. Entonces ya comenzó ese bicho del rock en la cabeza, ¿no? Con los años volví a visitarlo y en ese caso él ya era metalero y me habló mucho de su cultura, la cultura del metal. Y en esa época estaba muy de moda el MP3. Entonces era muy normal ir a la casa de un amigo con PC para que te pasara música. Entonces yo llevaba mi reproductor MP3 para que él me pasara música y comenzó a hablarme de este género y le dije que por qué no me pasaba música, ¿no? Canciones. Y me pasó bastante metal extremo, ya que en ese momento era lo que él escuchaba. Entonces había un Haggard, había un Therion, había un Nargarok, etcétera, etcétera, bandas de metal un poco más pesado. Entonces a mí me llamó la atención las voces guturales, etcétera, etcétera. Entonces le dije que me pasara lo que él más pudiera y me fui a la casa con esa música, con ese repertorio. Yo sabía que iba a demorarme a volverlo a visitar para actualizar mi música, porque él vivía algo lejos. Entonces estuve escuchando mucho tiempo esa misma música hasta que un tiempo dije voy a ver si puedo conseguir ese estilo musical por otro lado, ¿no? Porque me voy a demorar en visitar a mi amigo para que me renueve la música. Entonces fui a un sitio donde venden CDs, DVDs en la calle y pregunté por música rock y me pasaron un DVD de rock en español. Y como ustedes saben, siempre rock en español tienen pues siempre está Maná, etcétera, etcétera. Y yo era mucho más metalero, así que verán la sorpresa que me llevé. También me di cuenta que en ese DVD de rock había bandas legendarias como Soda Stereo y Caifanes, que en ese momento no las pude apreciar porque era muy metalero, pero con el tiempo ya después pude escucharlas y apreciarlas como deben de ser, ¿no? Pero yo en ese momento quería algo mucho más pesado, entonces fui al mismo sitio y dije, ¿por qué no me das algo un poco más pesado? Entonces me pasaron así en inglés, de música en inglés, de rock en inglés. Y fue mi primera cercanía con AC/DC, con la canción TNT. La primera vez que uno escucha AC/DC es algo enigmático, ¿no? El sonido se te queda en la cabeza, las guitarras, la voz, todo se te queda en la cabeza. Entonces fue un momento importante porque era la primera vez que yo escuchaba AC/DC con la canción TNT. También había música de Slipknot, también había Papa Roach, también había Korn, estaba la canción Smell Like Teen Spirit de Nirvana, una canción que escuché muchísimo en ese CD, pero mucho. También había Evanescence y recuerdo que había Smashing and Pumpkins, ¿sí?
Era un CD mucho más de rock alternativo, new metal, pero le tomé bastante cariño, música que me gustó muchísimo, que más adelante con los años también busqué música de estas bandas, ya lo que eran discografías, y ya me metí más en ese cuento. Pero pues en ese momento me impactó bastante y me gustó mucho, pero seguía siendo muy metalero. Ya después fui otra vez a visitar a mi amigo. En este caso él ya estaba aprendiendo a tocar guitarra y estaba un poco metido con el rock un poco más clásico, ¿no? O con el heavy metal más tradicional. Recuerdo que me pasó a la Santa Trinidad, que era Deep Purple, Led Zeppelin y Black Sabbath. Yo me dejé llevar más por Black Sabbath en ese momento. Zeppelin y Deep Purple actualmente son una de mis bandas favoritas. Con el tiempo supe apreciarlos bastante, pero en ese momento me llamó más la atención Black Sabbath y dejé un poco de lado a los otros dos grandes. Ya con los años ya le tomé el aprecio y pude escucharlos como debería de ser. También le pedí que me pasara más música de Iron Maiden, ya me había pasado Iron Maiden anteriormente, y le dije que me pasara más música de Iron Maiden. Me tenía muy enamorado las guitarras de Maiden, las guitarras dobles, la armonía, etcétera, etcétera. Y es más, tengo un DVD original de Maiden, del Live After Death, que son dos DVDs, uno en Rock in Rio y el otro un documental, un estilo documental. Entonces es una banda que le tengo mucho cariño, pero tengo que decir que con el paso del tiempo, al escucharlo tantísimo, la voz de Bruce Dickinson se me hace un poco molesta con los años, ya no se me hace como tan como la primera vez que lo escuché. Ya con el pasar del tiempo se me hace un poco difícil escuchar a Iron Maiden, ya no los escucho como antaño, por haberlos escuchado tantísimo. También pedí música de Judas Priest, que es una de mis bandas favoritas, también tengo un DVD original, y un poco más como de heavy metal tradicional, ¿no? Le dije que me pasara más heavy metal tradicional. Y claro, en ese momento él estaba aprendiendo a tocar guitarra, a mí me llamó la atención. Él tiene una guitarra eléctrica, entonces yo hice todo lo posible para también tener una guitarra, pero fue gracias un poco a la música que uno está escuchando. Mi cercanía a aprender música fue por medio de la banda sonora, porque fue mi primer amor en la música, pero el rock también me influyó muchísimo y me ayudó mucho a lo que es el contexto, ¿no? El hecho de una melodía, el hecho de algo muy rítmico, de algo muy musical. Las guitarras ayudan muchísimo a tener esa perspectiva un poco más musical, mucho más melódica, ¿no? De eso me ayudó muchísimo a tener esa perspectiva de lo que hoy en día soy como músico, así que me ayudó bastante el rock en ese sentido, ¿no? Y nada, quiero dejar la historia allí porque, bueno, más adelante estaré subiendo más videos, por ejemplo, de cómo me acerqué al rock clásico de los 60 y 70, pero eso será en otro video, ¿no? Por el momento esa es mi historia con el rock, y que después con el tiempo siguió la continuación de esa historia, ¿no? Y nada, muchas gracias por ver el video, y como recuerden, pueden dejarme en los comentarios su cercanía con el género, su primera banda, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decirles que no quiero que este canal sea solamente yo opinando o dando mi opinión, sino quiero que sea una comunidad donde las personas también puedan dar su opinión. Entonces les invito a que opinen en los videos, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por ver el video y esperen muchos más videos de este estilo.